Voy a comenzar con la lectura de un correo que recibí muy sugerente. Dice: estimado profesor Calviño, le pido por favor que no deje de responder a nuestra carta porque es un caso de resistencia al cambio de mentalidad. Y eso que le regalamos el excelente libro suyo y dice que se lo leyó. Le escribo en nombre de todo un colectivo de trabajadores del centro. Nosotras creemos que nuestro jefe debe ser un superhéroe y no nos hemos dado cuenta. Su superpoder es tener siempre la razón. Y cuando decimos siempre, es siempre. Pensamos que era un síntoma de la COVID, pero obviamente no. Pensamos que con el teletrabajo mejoraría, pero nada, más bien ha empeorado. Todo lo que él dice es lo que está bien, es lo lógico. Él es como el dueño de la verdad. Yo misma ya una vez le dije: jefe, pruebe a darle la razón a otro. Pruebe a decir: sí, es verdad, tú tienes la razón. Verá que es de lo más bueno y que las personas van a colaborar más. Y me dijo: para nada, tú no tienes la razón, la tengo yo. Cada discusión, cada análisis en el grupo, para él es como una competencia en la que gana el que tenga la razón. Y por supuesto, siempre es él. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo a que cambie su mentalidad? Bueno, las compañeras que escribieron ya se dieron cuenta. Esto no es un síntoma del coronavirus, ni hay que mandar al jefe al policlínico, ni tiene que hacerse un PCR. En todo caso, esto es un síntoma de otro tipo de virus, una enfermedad que yo diría que es casi endémica, que lamentablemente todavía persiste y que la encontramos con demasiada frecuencia para la cantidad de cosas importantes y de cambios que hemos estado produciendo en los últimos años. Lo que tiene él es el coronajefe. Es el coronajefe, ¿no? Es esa idea del jefe como el hacedor de todas las verdades, el constructor de todas las verdades, la única razón y verdad posible. Es decir, él es efectivamente, como ellos dicen, algo así como el dueño de la razón. Él es el dueño de la razón. Y esto sencillamente tenemos que curarlo, tenemos que evitarlo, porque es extremadamente dañino para las instituciones, para las empresas, para los centros de trabajo. Esto trae disminución en la baja de la efectividad de las empresas, de los centros de trabajo, trae influencias negativas en el clima laboral, ¿verdad? Promueve un clima laboral tenso, molesto, personas insatisfechas, promueve relaciones interpersonales complicadas y por último se produce un descrédito, una absolutamente devaluación de la figura del jefe. Y claro, insisto, uno de los síntomas del coronajefe es esta idea de tener siempre la razón. Una razón que además se adjudica no necesariamente por sus conocimientos, por su experiencia, por su saber o por el vínculo de su propuesta de razón con la realidad, sobre todo, se la adjudica ¿por qué? Por su condición de ser el jefe. Si es el jefe, siempre tiene la razón. Y si por alguna casualidad, en algún momento, pareciera que no tiene la razón, entonces hay que dársela, porque al final va a tener la razón. Claro, la pregunta extremadamente complicada es la pregunta clave que ella hace, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bien, yo solamente dar 2 o 3 tips que ojalá las puedan ayudar y que ojalá nos puedan ayudar a todos
los que puedan estar en una situación similar, ¿no? Yo diría una de las cosas contra la que yo, por cierto, he batallado mucho, ¿verdad? Estamos en otros tiempos, estamos en otros momentos, tenemos una visión distinta de lo que es una empresa, de lo que es un centro de trabajo. Tenemos hoy una visión más colaborativa, más de equipo, más de gente que trabaja junto horizontalmente en el afrontamiento de una tarea, en la solución de una tarea. Por lo tanto, el primer problema que yo veo, lo primero que tendríamos que modificar para eliminar el coronajefe, es la propia denominación de jefe. Lamentablemente, la denominación de jefe en los centros de trabajo, la denominación de jefe en las instituciones, en las empresas, se asocia a la idea de el que manda, ¿no? ¿Quién manda aquí? El jefe. ¿Quién es el jefe? El que manda, ¿ya? Y esta idea de mandar es una idea verdaderamente obsoleta en los sistemas institucionales modernos, contemporáneos, eficientes, centrados no solo en la producción y en la eficiencia, sino también en las relaciones humanas, en las relaciones de trabajo, en las relaciones, en el trabajo en equipo. Entonces, yo digo, primero que tenemos que tratar de eliminar la condición, la denominación de jefe. En un equipo de trabajo, en una institución, somos colaboradores. Todos somos colaboradores. Y en ese equipo de colaboradores, sí, bueno, hay un coordinador. En algunas instituciones, ese coordinador tiene un nombre, ¿no? Director del departamento de decano o de, en fin. Pero la denominación de jefe, honestamente, yo la tengo desechada de mi vocabulario. Desechada de mi vocabulario, y se lo recomiendo porque genera eso, genera ese imaginario de que si yo soy el jefe, yo decido. Y si yo decido es porque yo sé. Y si yo sé es porque soy el jefe. Miren ahí la trilogía perfecta. Bien, segunda cosa que quiero llamar la atención. Con jefes como estos hay que empezar a operar no desde la discusión, no desde el análisis, no desde el por favor escúcheme, hay que empezar a operar desde la evidencia. ¿Verdad? En la dialéctica de la naturaleza, escribe Engel una frase que a mí me gusta mucho, dice, más o menos, los hechos siguen siendo hechos, no importa cuán falsas sean las interpretaciones que de ellos se hagan. Y a mí me gusta esta idea de trabajar con la evidencia, de trabajar con los hechos, de mostrarle su error, de demostrarle su error. Y creo que esto avanza por un buen camino porque la persona tiende a tomar conciencia de que efectivamente, aun cuando crea que tiene la razón, su razón puede ser equívoca. Su razón puede ser equívoca. Y por último, quiero llamar la atención sobre algo que a veces nos cuesta trabajo, porque hemos sido formados en una disciplina, en un modelo disciplinar de respeto, de la educación, y a veces creemos que contradecir al jefe, que decirle a un jefe, no, usted está equivocado, lo que usted está diciendo no es correcto. Y a veces sentimos que esto no está bien, que eso es faltarle respeto al jefe, que eso es no considerarlo en su condición, para nada, ¿no? El otro día hablábamos de cuánto la disensión, la contradicción puede ser un motivo de lealtad. Y yo creo que esto tenemos que ejercitarlo. A los jefes equivocados hay que decirles que están equivocados. Hay que mostrarles y demostrarles en qué reside su error. Y no hay que inhibirse en esto. No hay que inhibirse porque no es ningún acto ni de mala fe, ni de mala educación, ni de irrespeto. Es, por el contrario, un acto de colaboración, un acto de mejoramiento, un acto que nos convierte a todos en colaboradores, y de usar la palabra jefes, todos somos jefes de todos. Súmele a esto que hay algo fundamental. Ninguna razón individual es superior a la razón colectiva. Ninguna razón de un individuo es más poderosa
que la razón de todos los individuos. Una cosa más. La pregunta, ¿quién tiene la razón?, es una pregunta engañosa. Es una pregunta que nos puede llevar a una falacia. Es una pregunta que está buscando quién y no qué. Está buscando quién tiene la verdad y no cuál es la verdad. Entonces, mi propuesta, además, es esta. No se concentren en buscar quién tiene la razón, porque más importante que saber quién tiene la razón es saber cuál es la razón. Piénselo, aplíquelo, vale la pena.